Buenas tardes, estoy con un estudiante del Colegio Inés José Félix de Restrepo del grado 11 que actualmente está en instancias finales para graduarse. Eh, y su nombre es Diego Borges. Salude, Diego. Salude, salude. Hola, Bueno, acá con mi compañero le tengo una serie de preguntas sobre la educación y, y podemos empezar desde su experiencia. Básicamente, usted cómo siente que ha sido su proceso de educación, si ha sido bueno o malo. Puede expresar qué problemáticas siente que hay con el sistema de evaluación, tecnológico, infraestructura, no sé, lo que quiera expresar sobre su experiencia en la educación que ha tenido a lo largo de estos 11 años. yo creo que la experiencia y en cuanto a en cuanto a la experiencia y la forma de evaluar, pues todo ha sido muy bien. Las formas de evaluación, de pronto sería un poquito bueno cambiar metodologías en el sentido que sea más llamativo realizar una prueba, una evaluación, ya que como sabemos, a lo largo de estos años siempre a uno le mencionan evaluación y uno se asusta. No sé por qué siempre es un susto cuando mencionan que hay evaluación. Claro, porque pues yo también en este momento estoy como estudiante y a mí me nombran un cierto porcentaje en un parcial o en un examen y uno se asusta normalmente. Incluso yo siento que, no sé si te pasa lo mismo, pues que nosotros a la hora de prepararnos para un parcial nos preocupamos más por la nota que por realmente aprender, ¿no? Sí, y por eso es que muchas veces, creo yo, no salimos muy bien preparados y nos da tan duro la universidad. ¿Sientes que en este momento estás preparado para las pruebas de una universidad como la de Antioquia o entrar a, no sé, al Poli o a la Nacional y sientes que estás realmente preparado a lo largo de los conocimientos que has adquirido en los 11 años? Pues de estar preparado, preparado del todo, no creo, porque siempre creo que hace falta un poquito más de conocimientos y de uno soltarse un poquito más frente a este tipo de evaluaciones, como lo dije anteriormente. El mero hecho de que dependa uno de una evaluación para ganar algo, para entrar a cierta institución, eso ya genera cierta tensión. Entonces por eso es bueno que desde los primeros años escolares nos eduque de una forma en la que no le tengamos miedo a la evaluación, que sea como simplemente hacer un taller. Ok. Em, ¿Cómo sientes que ha sido el desempeño de los docentes? No en los largos años, porque uno no se va a acordar de todos los docentes, pero ¿cómo sientes que que ha sido el desempeño pues, de los docentes suyos en este último año en 11? O de los que te acuerdes. ¿Has sentido como, digamos, de qué manera? ¿Cómo no este docente prepara muy bien sus clases? ¿O de qué manera te gustaría a vos aprender? Me refiero a la metodología de ellos. ¿Cómo sientes que aprendes más? Yo creo que la principal forma de aprender es que el profesor tenga un buen carisma, porque, o sea, todos los profesores que hay en diferentes instituciones ya saben lo que tienen que hacer, ellos tienen el conocimiento, el problema es que no todos lo saben transmitir. Hay unos que son muy toscos, otros que son muy achapados a la antigua, por así decirlos, y hay otros que sí les apasiona lo que hacen. Y ahí es cuando uno se mete más en la clase o se interesa más por la clase. Claro. Eh, ¿Sientes que se están abordando actualmente en el PEI, que es el proyecto educativo institucional? ¿Siente que se está abordando las necesidades individuales de los estudiantes de manera efectiva? Porque todos no son buenos para lo mismo. Yo creo que ese es el principal error de la educación, porque la evaluación que se hace en general y no teniendo en cuenta las capacidades de cada individuo. Entonces ahí es cuando algunos tienen unas habilidades más destacadas que otras, digámoslo, se frustran o no, uno mismo llega a una frustración.
ya que se evalúa todo en general y por igual, no hay como una evaluación que mida de pronto un estándar, por así decirlo. Ok. ¿Vos crees que el estado de las instalaciones escolares y cómo y este pues afecta o favorece el aprendizaje tuyo en el INEM? Estamos hablando pues desde tu experiencia, estamos hablando de que cómo sientes que es la infraestructura para ti pues ya que estás a punto de graduarte y si sientes que hay que mejorar algo para los futuros estudiantes, que faltan generaciones por generaciones que van a pasar en este colegio. Pues creo que en cuanto a las instalaciones me parece bien. De pronto sería bueno que todo fuera un poquito más didáctico, acercándolo a uno más a ese gusto de la pasión por entender, por conocer, por saber. Me refiero y pongo un ejemplo, que en el salón de matemáticas en las paredes hayan carteles o dibujos de, por ejemplo, de algunas fórmulas, de modo que uno llegue y todos los días vea eso, que uno ya la matemática, ejemplo, no le parezca tan aburrida, porque ya es algo que va a estar familiarizado con nosotros, o que no sea algo tan monótono como simplemente uno llegar, sentarse donde están una fila de sillas y el profesor da la clase y ya. ¿Qué actividades pues, o qué forma usted propondría para mejorar esto? Ya que estás diciendo pues de que la escuela es un poco tradicional y es lo mismo estar sentados frente a un tablero, estar haciendo una fila. ¿Qué propones para ello? Dame uno o dos ejemplitos que se te ideen en ese momento, que usted diga, si un profesor me pone de esa manera en una actividad o en un salón de clase, aprendo más, o de qué manera. Dame dos ejemplitos. Ejemplo, en una clase de sociales, Mm, que antes de empezar el profesor, no sé, haga como una dramatización de la historia de alguna guerra o de algo que se vivió. esa sería muy buena, O la por verdad. ejemplo, que el profesor del tema próximo a seguir y que diga que para la próxima clase, por equipos o cada estudiante, haga una dramatización o un juego sobre, sobre esto. E igual, por ejemplo, en matemáticas, algún juego con los números, porque, pues como bien sabemos, todos siempre desde muy niños o por muy grandes ya que estemos, vamos a querer a relacionarnos con el juego. Entonces, qué bueno que cada clase se iniciara con algo más dinámico. Ok. Y retrocediendo ahorita, tú me dijiste que a la hora de estudiar para un examen, que es muy maluco, pues lo mismo de siempre, ABC o un falso y verdadero, o simplemente rellenar un espacio. ¿Qué propondrías para mejorar ese sistema de evaluación en un quiz o en un parcial y no estresarnos tanto por aprendernos un guión a la hora de responder? ¿Qué propondrías? ¿Qué actividades? Uno o dos que puedas hacer. Pues primero yo propondría que, primero, eh, ejemplo tipo exposición Ok. o taller, que no todo fuera como un quiz o una evaluación donde todos se sientan y son callados y llenan un papel de ABC o de falso verdadero o complete la siguiente oración o la siguiente frase. Ahí es donde muchos nos tensionamos. Claro está que si uno se prepara, pues le va mejor, Claro. pero hay muchas maneras de volver algo más didáctico porque como lo dijimos ahorita, si yo estudio es solo para ganar el examen, pero si a mí me ponen un taller o algo que yo vaya preparando, entonces ya eso sí se me va a ir quedando a mí y esa es la idea de la educación, de que yo aprenda completamente todo, no que aprenda para el momentico de la evaluación. Con el tema de las exposiciones, yo como estudiante, Diego, personalmente pienso pues que hay muchos estudiantes que sufren como de esa ansiedad a la hora de exponer, porque tú dijiste que una de las opciones podría ser una exposición. ¿Qué alternativas podrías darle a esas personas que les da un poco de ansiedad? ¿O simplemente afrontarías para que ellos superen esas barreras y quiten ese miedo como al escenario o al público en general?
¿Cómo quedarías ahí? Pues en ese caso le pediría al profesor que primero me dejes ponerle a él el tema, como para yo sentirme un poquito más seguro. Claro, Esa sería para mí una opción para ir perdiendo como el miedo a exponer al público. claro. Yo también propondría algo porque, por ejemplo, a mí me pasa, como estudiante ya universitario, pues, que cuando hago una actividad, yo soy estudiante de licenciatura, y a mí me pasa que antes de una exposición, al hacer un juego o una actividad dinámica, quito esos nervios totalmente. ¿No sientes que esa sería una de las posibilidades que, pues, que podrían hacer también como para mejorar este sistema educativo y uno expresarse mejor como a la hora de hablar de un tema o una exposición? Sí, para mí sí sería una muy buena opción porque como lo mencioné anteriormente, qué bueno que una clase se iniciara con algo más dinámico. Claro, Porque también como lo mencioné, uno llega, se sienta y empieza a recibir clase y uno de pronto ya está tensionado pensando en que ahorita es la exposición o que ahorita es la muy evaluación. cierto. Pero si se empieza con un juego más dinámico e integrativo con el grupo, ya uno va perdiendo como ese sustico. Con el tema del currículo escolar, Eh, tú piensas dos cosas. Vamos a empezar pues por la primera que tengo acá una preguntita que es que si se está fomentando la creatividad y la innovación en el currículo. ¿Usted cree que esto crea como la necesidad de que las personas sean pues más creativas, los estudiantes, y que ellos sean más innovadores? Pues sí, porque Pero no es en la educación en general, sería en tu colegio pues. creo Sería acá en que tu colegio el currículo si genera eso en ti. sí, porque mire que ya últimamente, o no tan últimamente, se empezó a implementar lo de la media técnica. Ok, O sea, algo sí. como más nuevo, no solamente yo ver lo de siempre, sociales, matemáticas, ciencias naturales y las materias básicas, sino que también en el bachillerato se empezó a implementar esto de media técnica, algo complementario en las materias. No, claro, y después, y es más que todo, y acá en el INEM, pues que es básicamente como las mediatécnicas son, las empiezan a dar como desde octavo décimo, si no estoy mal, porque yo también pues estudié acá. Y ellos se tienen la opción de elegir las ramas y todo, entonces sería como muy buena opción eso, me parece excelente. Yo acá tengo anotadas unas problemáticas y vamos a opinar ya pues como por último. Ah, no, la segunda pregunta del currículo. ¿Sientes que el currículo o las reglas pues que están regidas en la institución sirven para crear personas de bien? O sea, ¿sientes que las reglas de la institución como el uniforme, portar bien el uniforme, no sé, no conversar en clase, no comer en clase más que todo, sientes que eso sirve como una buena conducta para la sociedad? Pues yo diría que eso es un poco relativo. De pronto, Claro. digamos que el uniforme o el no comer en clase, mucha gente o no puede llevar el uniforme o simplemente lo hacen por rebeldía. En este caso, yo creería que es una muy buena forma y se debería de seguir llevando eso porque eso nos va a ayudar como a tener más un orden o una disciplina. Ok. Bueno, ahora sí las problemáticas que yo tengo anotaditas y quiero saber vos qué opinas de ello, pues. Pues yo tengo tres problemáticas en la educación que yo anoté un día y pues yo siento que en la educación hacen falta muchos recursos y la capacitación hacia el docente, ya que los docentes pues carecen como de información en los enfoques pedagógicos y tienden a ser muy tradicionales como ellos lo hicieron. Ellos básicamente dictan una clase. ¿Vos qué pensás de eso acerca de la falta de los recursos y la capacitación de los docentes? ¿O sientes que tus docentes han estado demasiado preparados, absolutamente todos? Pues en este caso no todos, porque como lo mencioné anteriormente, hay muchos como muy achapados a la antigua. Y yo creo que para poder llamar la atención del estudiante, los profesores actualmente pues sí deberían hacer, no sé, como cursos de más o capacitaciones de más de cómo hacer para que el estudiante se interese más por sus clases, que no sea algo aburrido. Ok. En otra problemática que yo tengo acá es los énfasis
en los exámenes estandarizados, lo que estábamos conversando ahorita, ya que un estudiante se prepara mucho pues para por ejemplo, las pruebas ICFES. ¿Qué opinas a prueba de esas pruebas? De los exámenes estandarizados para pasar a una universidad o sí, para pasar a una universidad o una beca estudiantil. ¿Qué opinas acerca de esos exámenes, Yo creo que, Dieguito? yo creo que esos exámenes, bueno, por una parte, o sea, deberían ser buenos porque igual eso prueba lo que uno sabe o no. Pero volvemos a lo que dijimos o dije atrás. Desde que uno le coja amor a una clase y que el profesor la sepa dar, eso me va a llevar a mí a no tenerle miedo a una evaluación. Y me voy a preparar bien para en este caso, las pruebas ICFES. Pero igual teniendo en cuenta también como lo mencionamos, que esto no sé si podría haber algún método o alguna forma para cambiarlo, porque todos no aprenden de la misma manera. Y creo Claro. que por eso es una de las razones de las que mucha gente no pasa a la Y se universidad o queda con no. esas ganas de seguir adquiriendo conocimiento, es muy Sí. cierto. Eh, bueno, y tengo otra que siento que esta es la más importante que nos crían, pues que nos generan a nosotros desde pequeños, y es la presión de los padres y de la sociedad en general. Ya que, por ejemplo, por un lado, pues los padres solo quieren que su estudiante, que su hijo pues obtenga buenos resultados. ¿Sientes que esto genera como ese estrés constante o es muy bueno que los padres estén acompañando todo el proceso? ¿Qué opinas Es, acerca de ello? sí es muy bueno que los padres acompañen el proceso, pero no tanto enfocándolo a uno en obtenerle resultados no académicos, sino en cuanto a notas. Porque si a mí mis padres me apoyan y están ahí en mi proceso académico, me ayudan, entonces voy a tener buenas notas. El problema es que la mayoría, pienso yo, lo hacen al contrario, están más pendientes de la nota, entonces yo me voy a concentrar más en una nota y en aprenderme por una nota y no por conocer, por saber, por adquirir conocimiento. Ok. Eh, a ver, ¿qué más puedo preguntarte, Dieguito? En el ambiente escolar, temas de recreo, de, en el ambiente de aprendizaje en un aula de clase, ¿cómo es acá en el INEM? ¿Sientes que es un poco tosco, un poco difícil para llevar como este aprendizaje? ¿Cómo sientes tú el ambiente a la hora de estudiar y sientes que sí te ayuda en eso? Hablando desde el INEM, hablando desde tu colegio pues en el que estás actualmente. Pues creo que el ambiente pues se maneja, depende del profesor principalmente y segundo Ok, muy de los bien. estudiantes. Cuando hablas de eso del profesor y los estudiantes, ¿a qué te refieres? Hay profesores que, pues, ¿qué? A qué te refieres con eso? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay profesores que no saben, digamos, tener un buen dominio del Manejo grupo del grupo, sí, es muy o cierto. hay grupos que son muy manejables, pero el profesor no sabe de pronto llevar una buena dinámica de clase y se vuelve aburrida. Entonces pasan esos dos tipos de cosas en cuanto al ambiente, pues, del Ok. aprendizaje. Pues yo acá cuando me di una pasada por los salones, pues yo no logro entrar, pero siento que los salones están muy limpios y siento que tienen muy buenos tableros. Sientes que a la hora de estar en un espacio limpio y tener unos tableros adecuados para la escritura, pues o la dictada de una clase, eso sirve bastante o eso no es de tanta importancia, es mejor estar, no sé, dictando con unas diapositivas en un televisor. ¿Qué sientes? ¿Sientes que el espacio dentro del aula influye? Ya no estamos hablando de las personas, sino del espacio. Sí, claro, el espacio influye y en este caso pues como del aseo, claro que sí, porque eso le genera a uno como, digámoslo, no sé si llamarlo tranquilidad, por así decirlo. Claro. Porque pues si yo veo el salón, las sillas limpias, el tablero limpio, ordenado, ya hay como una buena predisposición para atender la clase. No, sí, obvio, demasiado obvio, la verdad. Eh, entonces, para resumir, Dieguito, tres problemáticas que vos sientas, o mejoras, pues, o partes buenas, pues críticas en general, críticas ahí sea constructivas, que le tengas que hacer a la educación.
Pues primero, creería yo que más capacitación en los docentes Muy cierto. para dictar una clase. No, sí, es verdad. Porque como lo mencionamos ahorita, creo que de pronto empezando una clase más dinámica, eh, puede uno cogerle más gusto al estudio o aprender. Sí, sí. Eh, pues otra cosa que pienso yo en cuanto a la educación es que se cambiara como más la forma de evaluar. Como lo mencionamos también, que mencionamos mucho esto ahorita, fue que le tenemos como mucho miedo a la evaluación, o sea, no sé, buscar alguna otra alternativa de evaluar, Que no de sea modo tan tradicional, pues eso, como siempre. y de modo que lo que evalúen, y si uno lo ganó fue porque en realidad eso le quedó a uno, no porque lo aprendí en el momentico y ejemplos y mañana me preguntan, pues ya me olvidó. Sí. Y qué otra cosa diría yo. No, yo creo que eso sería como lo que yo, las críticas o la opinión que yo daría frente a la educación. No, sí, ya atrás diste como los ejemplos y todo. No, nada, nada, Dieguito, muchas gracias. Me va a servir mucho para hacer el escrito. Hasta Listos. luego, pues despídase ahí el profe. Chao, profe. Hasta luego.